Este caso para los residentes de dermatología ha sido muy aleccionador. Espero que así también lo sea para los residentes de patología y para los demás rotantes, porque siempre los casos bueno, de dermatología son casos en realidad que abarcan varias, o diría yo, todas las especialidades clínicas, y se hace el diagnóstico, el manejo, el tratamiento de manera multidisciplinaria, ¿no? He tratado de resumir lo más posible para que no sea muy tediosa y saquemos el máximo provecho de este casito, ¿no? El caso es de nuestro hospital, es un caso clínico de nuestro hospital. Este paciente es un paciente que ingresó en abril, el 9 de abril, un paciente de sexo masculino de 70 años de edad, natural y procedente de Lima, con un tiempo de enfermedad de un mes aproximadamente, de forma insidiosa y de curso progresivo, ¿no? Entonces, en el mes antes de, del ingreso, inicia el cuadro con unas lesiones de tipo, el paciente lo refiere como vesículas y ampollas en la zona de cuello y cara, y que luego con el transcurso de los días se generaliza, pero predominando siempre en miembros superiores e inferiores, ¿no? Cuando el paciente ingresa, se tienen los hallazgos siguientes: una presión arterial dentro de los límites normales, como vemos, una frecuencia cardíaca también, o sea, funciones vitales estaban normales. Lo único, digamos, positivo dentro del examen clínico, el que llama rápidamente la atención de los médicos en la emergencia, son las lesiones ampollares flácidas, lesiones exulceradas con piel denudada, diseminadas por cabeza, tronco y extremidad, ¿no? Un cuadro aparatoso con lesiones de manera generalizada, que son muy llamativas, como vamos a ver más adelante. Eso es lo único positivo. Había cierto edema en pies que no está totalmente confirmado, digamos, porque se describe en la historia de emergencia, pero no en la historia de pabellón. Y entonces no le he puesto como datos relevantes, sí, las lesiones ampollares que vamos a ver en las fotos, que son muy llamativas, ¿no? Entonces, dentro de los antecedentes patológicos, el paciente es un paciente que tiene una enfermedad renal crónica en estadio 5, en terapia de reemplazo de renal. Su última hemodiálisis había sido el 23 de marzo del 2021. Es un paciente que es portador de sonda Foley hace 2 años. No hay un diagnóstico claro definido si por un problema de HDP o un NM próstata. En el 2019 había tenido una hemorragia digestiva alta que le había provocado un shock hipovolémico, había estado hospitalizado en el Hospital 2 de Mayo y había recibido algunas transfusiones sanguíneas. Y en la historia también llama la atención que se presenta como un antecedente el alcoholismo desde hace 20 años aproximadamente, y ya en abstención, su último episodio de bebidas alcohólicas fue en el año 2020, ¿no? Esto es, digamos, lo más resaltante, y no lo perdemos de vista porque esto nos va a conducir o nos lleva por un camino para las sospechas o la impresión diagnóstica, ¿no? Haciendo unidad clínica con los antecedentes y la clínica que presenta el paciente. Entonces, en la historia clínica, al ingreso, ponen como impresión diagnóstica descartar un pénfigo vulgar, una enfermedad renal crónica tipo 5 en tratamiento de reemplazo renal, portador de sonda Foley, y a descartar un HDP versus NM próstata, ¿no? Dentro de sus planes de trabajo, como sabemos, en la emergencia, pues los exámenes de laboratorio, ¿no? Y dentro del plan está la interconsulta de dermatología. Tenemos los exámenes de laboratorio. Lo que está resaltado en rojo es lo que es, digamos, alterado, ¿no? Dentro de la serie de exámenes que se realizan en la emergencia, lo único digamos, tenemos como alterado positivo para nuestro caso clínico es una hemoglobina muy bajita, ¿no? De 6.9, un hematocrito de 22, entendida por la enfermedad renal crónica ya en estadio 5, una urea de 56 miligramos por decilitro, creatinina de 3.6, un PCR elevado y un examen de orina
en el que no se ve un cuadro aparatoso, una infección, digamos, que pudiera estar ocasionando alguna alteración, ¿no? Tiene además exámenes para hepatitis C que no es reactivo, o sea, normal, ¿no? Bilirrubinas totales y fraccionadas, como decíamos, normales. Este, eh, y tiene una TEM de tórax donde se evidencian tractos fibroatelectásicos asociados a bronquiectasias cilíndricas en el segmento apical del lóbulo superior izquierdo, un hallazgo de aspecto secular, ¿no? Esto es lo que tiene como exámenes al ingreso el paciente. Entonces nos llaman para ver al paciente, se hace la interconsulta de dermatología, por lo que acudimos a la emergencia y encontramos al paciente en este es nuestro pacientito. Como podemos ver, no se aprecia uh, ampollas definidas, o no está muy claro, ¿no? Las lesiones de tipo ampollar, ni vesículas, pero sí podemos darnos cuenta que en este momento con el puntero láser estamos viendo algunas ampollas que todavía podrían estar, digamos, sin romperse, ¿no? Sin ulcerarse o exulcerarse. Entonces, todas estas son lesiones de tipo ampollar, denudadas, o sea, piel denudada, algunas exulceraciones, como vemos aquí en el lado de la axila también se puede ver que ha habido una ampolla flácida que se ha destechado, ¿no? Así mencionamos cuando se rompen estas ampollas, y que va curando, dejando ciertas cicatrices hipopigmentadas, ¿no? Cura, deja cicatrices hipopigmentadas, ¿no? Entonces, como podemos ver, es un cuadro aparatoso, inclusive con lesiones en cavidad oral, ¿no? Bueno, en labios, en mucosa de labios, ¿no? Entonces, ante este cuadro, como decíamos, la primera impresión fue un pénfigo vulgar, ¿no? Por las lesiones en mucosa, en boca y lesiones en piel, ¿no? Sabemos, pues, el pénfigo vulgar es una enfermedad autoinmunitaria que ataca a proteínas de los desmosomas, ¿no? De hemoglobina 1 y 3 y provoca, pues, una lesiones de tipo vesícula ampollares, tanto en mucosas como en piel, ¿no? Entonces, nuestra hipótesis o nuestras hipótesis diagnósticas fueron las siguientes, ¿no? Estos son los diagnósticos probables planteados por el servicio de dermatología cuando acudimos, ¿no? En primer lugar, descartar un pénfigo vulgar. En segundo lugar, descartar la enfermedad ampollar del urémico. En ese momento pensamos que podría ser una porfiria cutánea tarda, sobre todo por el antecedente de alcoholismo, ¿no? Y de enfermedad renal crónica. Si nosotros recordamos, pues la porfiria está muy asociada a pacientes, la porfiria cutánea tarda, ¿no? Pacientes con manifestaciones ampollares que tienen como un factor de riesgo el consumo de alcohol, ¿no? Entre otros, por supuesto, versus una pseudoporfiria, ¿no? Más adelante vamos a revisar un poquito la teoría para ver cuál es la diferencia o cómo nos inclinamos por uno u otro diagnóstico. Y en tercer lugar, una farmacodermia, ¿no? Sobre todo una necrólisis epidérmica tóxica, que son cuadros de manera clínica muy similares a los que hemos visto en la foto, ¿no? El NET el NET es una farmacodermia que es bastante aparatosa también y también tiene lesiones tanto en mucosa como en piel. Y es una progresión, se podría decir, de una farmacodermia como es el Steven Johnson, ¿no? El Steven Johnson, en teoría, Steven Johnson tendría que afectar menos del 10% de la superficie corporal. Entre el 10 y el 30 se considera que es una superposición, un overlap entre Steven Johnson y NET, y más del 30% un NET, ¿no? Una necrosis epidérmica tóxica con ampollas flácidas, piel denudada, ¿no? Que afecta también mucosas y se generaliza, ¿no? Troncos, extremidades superiores e inferiores. No teníamos un cuadro claro porque el paciente no es un buen informante, si es que había consumido algún medicamento, pero de todas maneras, como sabemos que ha estado en tratamiento de hemodiálisis, quizá por ahí en algún momento requirió o él tomó algún medicamento que podría haber desencadenado esta farmacodermia, ¿no? Reacción de tipo 4, ¿no?
Entonces, planteados nuestros diagnósticos, pasamos a realizar el procedimiento de la biopsia de piel, ¿no? En la biopsia de piel se hace una descripción macroscópica, es un pancho, un muslo, un fragmento de tejido color pardo claro de 0.4 por 0.3 por 0.2 centímetros. Y esto es lo interesante, ¿no? Y lo que nos orienta definitivamente al diagnóstico, ¿no? Porque es una descripción o es un hallazgo muy característico. Se trata de una dermatosis ampollar, así está descrito en la microscopía o en la descripción microscópica, en el informe que se recoge en patología, entonces una dermatosis ampollar subepidérmica sin infiltrado inflamatorio asociado con signos histológicos de cuerpos de Caterpillar, ¿no? Muy característico de la enfermedad ampollar urémica, ¿no? O del urémico, o asociado a hemodiálisis, o pacientes en enfermedad crónica renal en estadios avanzados. Entonces, con esta descripción muy característica de de esta enfermedad, nos inclinamos por discernir o diferenciar si es una porfiria cutánea tarda o es una pseudoporfiria, ¿no? Aquí tenemos las fotos de la histología, como vemos son lesiones, perdón, son cortes en los que se puede ver eh, unas cuerpos de caterpillar, estructuras que se ven de manera o festoneados de las papilas dérmicas, ¿no? Y con un infiltrado escaso, o en algunos libros lo refieren que no hay infiltrado inflamatorio, ¿no? Bueno, pero acá vemos de manera muy escasa el infiltrado, ¿no? Entonces puede haber incluso eritrocitos en el interior de la ampolla, una esclerosis dérmica, una elastosis solar prominente, ¿no? Que se podría estar viendo, y acá tenemos un poquito mayor aumento, las papilas, o los festoneados, ¿no? Las imágenes festoneadas clásicas, típicas de este tipo de enfermedades, ¿no? Como digo, ya teniendo la orientación o ya, la descripción de patología, nos orientamos a definir si se trataba, ya teniendo esta histología tan clásica de las enfermedades ampollares del urémico, a definir si es que se trataba de una porfiria cutánea tarda o de una pseudoporfiria. ¿Cómo definimos eh, de esta manera, ¿no? El hospital no cuenta con estos exámenes, pero con la ayuda de los residentes de dermatología pudimos realizar los exámenes. Eh, los exámenes son determinar si hay porfirinas tanto en sangre como en orina, ¿no? Esto nos va a diferenciar ya sea de una porfiria cutánea tarda o una pseudoporfiria. Entonces, como vemos, estos exámenes hechos en laboratorio de Roe nos arrojan de que tanto la protoporfirina eritrocitaria libre y la uroporfirina en orina de 24 horas, por lo cual se clampó la sonda vesical y durante un día se acumuló, a pesar de estar en enfermedad renal crónica estadio 5, el paciente todavía puede, puede tener alguna cantidad de orina que se cuantificó en más o menos 400 centímetros cúbicos. Eso es lo que se llevó al laboratorio con todas las medidas que garanticen un adecuado estudio, como son la refrigeración uh, digamos, llevarlo dentro de bolsas oscuras, ¿no? Para que no interfiera con la radiación ultravioleta y los rayos de luz, que es lo que sugieren para que sea un buen examen. Nos dimos con que estos resultados están dentro de los límites normales. Por lo tanto, nos descarta la posibilidad de una porfiria cutánea tarda y nos definimos por el diagnóstico de una pseudoporfiria, ¿no? Esto es un casito, este es el único caso presentado en Perú de una pseudoporfiria asociada a hemodiálisis.
En la revisión bibliográfica que he hecho, no he podido encontrar otros casos, o sea, nosotros, si reportamos este caso, como lo vamos a hacer en dermatología, sería el segundo caso en Perú reportado de esta entidad, reportado. Probablemente haya algunos otros casos, pero no han sido reportados, ¿no? Este es el único caso, es una pseudoporfiria asociada a hemodiálisis, que se reportó en la revista de dermatología peruana. Eh, es un casito del hospital Rebagliati. Entonces, en este caso, se pueden ver, es una mujer de 57 años de edad, con antecedentes de tiroiditis de Hashimoto, hipertensión arterial desde los 18 años, insuficiencia renal crónica terminal, está también en programa de hemodiálisis, más o menos 5 o 6 años, y recibía pues su tratamiento habitual con amlodipino, metildopa, levotiroxina, carbonato de calcio, eritropoyetina, ¿no? Cianocobalamina también. No había, en el transcurso de su enfermedad, no había hecho ninguna reacción alérgica, y bueno, presenta 2 meses de lesiones de tipo vesículas y ampollas dolorosas que están en zonas fotoexpuestas, ¿no? Como lo dice la bibliografía. O sea, generalmente estas lesiones aparecen en las zonas fotoexpuestas, en dorso de manos, en cara, ¿no? Donde hay una donde la radiación interactúa de manera, digamos, más importante con la piel. Entonces, este es el único caso reportado. Igual vemos que aquí en estas lesiones de tipo ampollares hay algunas que han curado ya y dejado una cicatriz hipopigmentada parecidas. El cuadro es menos aparatoso, pero es muy parecido a nuestro paciente, ¿no? Y esta es la histología de este caso reportado, ¿no? Entonces acá se ve ampollas subepidérmicas con base festoneada, leve infiltrado linfocitario perivascular y depósito de material amorfo eosinófilo en dermis, ¿no? Estas son las dos fotos que están en el reporte, que como vemos acá, bueno, también es similar. Nosotros hemos visto en las fotografías esta parte, por ustedes en patología ya son expertos en reconocer, imagino, el tipo de tejido, pero hemos visto solo la parte del festoneado, ¿no? En nuestras fotos, en las fotos que pude recabar, que el doctor Chang me envió. No se ve todo, pero en la lámina sí se puede observar, ¿no? Entonces, esta es la histología del caso de la pseudoporfiria en Perú, ¿no? El único caso reportado. Y esta es una pseudoporfiria por naproxeno, que es reportado en una revista eh, mexicana de dermatología. Un caso de una paciente de 30 años de edad que acude a consulta por padecer una dermatosis en la cara y en tórax en forma de V, en cuello. El tercio superior de la espalda, tercio medio y distal de los brazos, las caras posterolaterales de los antebrazos y dorsos de las manos, ¿no? Y también en láminas unguiales, ¿no? O sea, hay una alteración también unguial, también están reportados, o mejor dicho, también están descritos dentro de la pseudoporfiria y también de la porfiria, ¿no? La onicolisis. Entonces, este es un caso reportado en México, ¿no? El cuadro también con 2 meses de evolución y con exacerbaciones cuando la paciente eh, tenía exposición a la luz solar, ¿no? Se exponía a la luz solar y las lesiones aparecían. Entonces, igual se realizó una biopsia y aquí está la foto de la biopsia donde se pueden ver, bueno, se observa una ampolla intraepidérmica con una base festoneada y escaso infiltrado inflamatorio, ¿no? No es tan claro el festoneado como en el anterior caso y nuestro caso en donde se puede observar de manera muy clara los cuerpos de Caterpillar, pero este también es la foto de un caso de una pseudoporfiria, este, en este caso inducida por naproxeno, ¿no?
Entonces, vamos a revisar brevemente qué es una pseudoporfiria. Primero tendríamos que decir pues que la porfiria, en la que pensábamos pues, recordemos un poquito, la porfiria es una enfermedad en la que no hay una buena metabolización del grupo M. Y esta porfiria pues, puede ser por alteración de genética, o sea, puede iniciarse desde los primeros años de vida cuando es algo congénito, o puede ser como una porfiria cutánea tarda adquirida, ¿no? O sea, hay dos grupos, uno que es el grupo que se describe como la porfiria cutánea tarda familiar y otra que es la porfiria cutánea tarda esporádica, ¿no? Lo importante es que esta porfiria no hay una buena vía metabólica del grupo M porque hay una alteración en la enzima uroporfirinógeno descarboxilasa. Entonces, esta enzima es la encargada de transformar las porfirinas y los precursores para que no se acumulen ni en hígado ni en sangre, ¿no? Cuando hay menos del 20% de actividad de esta enzima, pueden acumularse porfirinas y sus precursores que van a viajar hasta la piel y estas con la radiación ultravioleta, incluso la luz normal o la luz visible, se pasa a un estado eléctrico excitado y esto va a producir especies reactivas de oxígeno, causando daño de manera directa. No es un daño directo, pero al ver el daño de las células, como sabemos también, se produce una cascada, un proceso inflamatorio en el cual participan pues, ¿no? la degranulación de mastocitos, la activación de complementos, los factores quimiotácticos, en fin. Entonces hay un daño directo y un daño por el proceso de inflamación que ocurre en las porfirias, ¿no? Con la alteración de la enzima. Pero esta es una pseudoporfiria, no hay alteraciones de la enzima. Este caso es una pseudoporfiria porque hemos visto en los exámenes que no hay alteración en la porfiria tanto en orina como en sangre, que es básicamente, y la histología que es básicamente como se hace el diagnóstico. Entonces es una pseudoporfiria, ¿no? Esta pseudoporfiria clínicas similares a la porfiria, pero sin acompañamiento de los valores de porfirinas en sangre, orina y heces elevados, como decíamos, ¿no? Dentro de la patogenia hay múltiples causas. Hay medicamentos como AINES, antibióticos, antifúngicos, diuréticos, hay retinoides, otros, ¿no? Como la dapsona, el 5-fluorouracilo, la exposición solar, que es también básica para que se produzca la enfermedad, y la insuficiencia renal crónica con diálisis o hemodiálisis. Y algo curioso, ¿no? En estos pacientes hay reportes, o bueno, por lo menos en lo que se ha revisado, que hay que los refrescos de cola, sobre todo la Coca-Cola, pueden desencadenar las manifestaciones que hemos visto en los casos reportados y en nuestro caso, ¿no? Entonces, hay múltiples factores, ¿no? que podrían estar involucrados. El alcohol también. Tenemos a nuestro paciente que ha sido alcohólico, quizás ha reiniciado las bebidas alcohólicas, no hay datos claros, o ha tomado algún medicamento, no tenemos los datos claros. Lo que sí es contundente es que es un paciente con insuficiencia renal crónica en diálisis. Como decíamos, las características clínicas de la pseudoporfiria son idénticas a la de la porfiria cutánea tarda. Pueden observarse vesículas, ampollas, fragilidad de la piel, quistes de milium y cicatrices en zonas fotoexpuestas. Hay manifestaciones clínicas que aparecen en la porfiria cutánea y en la pseudoporfiria como la onicolisis. ¿Cómo podríamos diferenciar clínicamente, ¿no? O cómo hacer una diferencia entre una porfiria y una pseudoporfiria? En la porfiria hay una hiperpigmentación de la piel, sobre todo la expuesta al sol, o sea, cara, manos, se nota una hiperpigmentación de piel. Y además hay placas de hipertricosis, sobre todo en mejillas, ¿no? Es una característica que tiene la porfiria que no tiene la pseudoporfiria. Desde el punto de vista histopatológico, las ampollas de localización subepidérmica son similares a la porfiria cutánea tarda y en la pseudoporfiria, por lo que no pueden distinguirse mediante histopatología. Entonces, no podemos distinguir por la histopatología, recurrimos a ver si es que están aumentados, como hemos hecho, los niveles de porfirinas en sangre, en orina y en heces, ¿no?
Decíamos que la pseudoporfiria puede haber una ampolla con un infiltrado de células inflamatorias muy disperso, acompañado de algunos eosinófilos, ¿no? En ocasiones de la dermis superficial se aprecia una hemorragia focal, la membrana basal en el techo de la ampolla puede ser PAS positiva, ¿no? El tratamiento incluye, bueno, los aspectos generales, ¿no? Fotoprotección, especialmente contra las ondas ultravioletas, sobre todo tipo A, la suspensión de cualquier medicamento que se considere el agente causal. AINES, hay que hacer una historia detallada, revisar al paciente, si ha consumido o no, ¿no? Los medicamentos, hay que estar pendientes de esto, suspensión del alcohol, si consume alcohol, hay que ver si está recibiendo estrógenos o en el caso de las mujeres, o hierro, como es el caso de este paciente, ¿no? El paciente tiene una enfermedad renal crónica en hemodiálisis que en algún momento recibe hierro también, transfusiones por su hemoglobina muy bajita que presentamos, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con la aparición de las ampollas y la exacerbación del cuadro, ¿no? Se debería suspender, ¿no? Y hacer una prueba terapéutica, o sea, ir viendo cuál es la causa de las manifestaciones en nuestro hospital, a pesar del diagnóstico, a pesar del informe, a pesar de las interconsultas respondidas de dermatología, el paciente siempre lo maneja medicina, ¿no? Entonces ellos pueden o no hacer caso de las sugerencias que se hacen en las interconsultas, ¿no? Pero bueno, no hay una etiopatogenia conocida en la pseudoporfiria, no es como en la porfiria que, que es por la exposición a los rayos ultravioletas o la radiación a la radiación de la luz de, los, de, de las porfirinas y sus precursores, ¿no? O sea, la activación de pasar al estado excitado y generar las especies reactivas del oxígeno. Pero en el caso de la pseudoporfiria no hay una etiopatogenia totalmente definida, ¿no? Es desconocido. Entonces, solamente se pueden tomar medidas de control de los factores de riesgo, ¿no? Bueno, eso sería todo. Este es el caso. Estoy para las preguntas que ustedes crean convenientes. Interesante casito, importante el detalle, ¿no? Que tú mencionas de ser el segundo caso. Es casi ya es mandatorio, ya creo yo, la presentación en congreso y en revista, ¿no? Estaremos pendientes de que se pueda realizar. En la revista que puedan, chicos, ¿sabes? Si pueden indexada, mejor. No sé si los doctores tienen alguna consulta, la doctora Gutiérrez, el doctor Verona. Chicos, los demás colegas, Sí, residentes. es la primera vez que presenta el cuadro de este señor a pesar de su cronicidad de enfermedad. Y dos, es el cuadro, una vez instalado ya con tratamiento y todo, ¿es recurrente o se puede no curar tal vez, pero sí de repente menguar el cuadro? ¿Cuál es el pronóstico, la suerte del señor? Específico porque en este caso, ¿no? Porque tiene otra comorbilidad importante. Sí, Doc. Bueno, nuestro paciente remitieron todas las lesiones. Él salió de alta en los últimos días de abril, si no mal recuerdo, pero tenemos el dato de que ha reingresado. Está ahorita en el hospital. No sé en qué pabellón exactamente, pero está hace 2 días, nos informaron en emergencia que estaba con algunas lesiones ampollares, no como el cuadro aparatoso que hemos visto en las fotos, pero sí tenía algunas lesiones ampollares. Entonces, todavía está el factor que desencadena, porque en tanto el factor que desencadena las ampollas esté presente y el señor tenga exposición a la luz, incluso a la luz normal, visible, va a poder hacer cuadros recurrentes, ¿no? Se puede controlar teniendo las medidas de prevención y va a ser cada vez menos frecuente, ¿no? Eso es lo que dice la literatura. Pero en nuestro caso específico, es el primer episodio, el que hemos presentado, o sea, en su primer episodio, y sí vimos una recurrencia, una curación, digamos, de las ampollas, una remisión total antes de irse de alta de las lesiones, ¿no? Ahora, como digo, nuevamente está en nuestro hospital
con menos lesiones. Gracias, Igor. Te felicito por el cuadro. Realmente una presentación muy, muy inusual. Pero ven, esa es la importancia de reunirnos y compartir alguna experiencia real de esta naturaleza y otras, obviamente. Gracias. Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, sino para pasar con el otro colega que va a presentar un casito. No hay pregunta, procede. Listo. Entonces, termina tu presentación. Muchas gracias, Marco. Vamos a pasar con el colega Luis, el rotante de gastro, que va a presentar un casito también que hemos tenido en el departamento. Buenas noches con todos. Voy a preparar ahorita la exposición. Ok. Quiero ver acá cómo se puede presentar poner la exposición. En la parte de abajo a la derecha dice presentar ahora. Sí. Y ahí le das. Y es a Tab, a Window, toda la pantalla. Toda la pantalla y pones tu diapositiva, pues, ¿no? Ah, ya. Ujú. ¿Se puede ver? A ver, todavía no nos carga. Presentar toda tu pantalla y te va a dar para elegir. Ah, ahí está. Ya está cargando, ya está cargando. Listo. Ahora ya le puedes dar a presentar pantalla completa y puedes comenzar, amigo Luis. Listo. Bien. ¿Ahora sí está bien? Sí, lo vemos bien. Todo tuyo. Ya, perfecto. Bueno, buenas noches. Soy el residente de primer año de gastroenterología, Luis Alberto Pérez Guanilo, por la Universidad de San Martín. Actualmente rotando en el servicio de patología. Para empezar, he decidido, debido al notable aumento de casos de mucormicosis en el hospital y habiéndome parecido un caso muy interesante para exponer, es que decidí tomar este caso. No tenemos que es una paciente mujer que ingresa por emergencia al hospital el día 16 de abril. Paciente mujer de 50 años, natural de Ancash, procedencia del distrito de San Martín de Porres, ocupación vendedora de alimentos. Como les dije, ingresó el 16 de abril. Refiere un tiempo de enfermedad entre 3 a 7 días, cuando ya se le hizo la historia clínica ya en hospitalización. Pero más o menos era entre 3 a 7 días, de forma de inicio insidioso, curso progresivo. La paciente refiere que progresivamente en el transcurso del tiempo notó que el párpado derecho e izquierdo empezaban a caerse de manera progresiva, ya dificultándole la apertura ocular, especialmente en el ojo izquierdo. También notó de que había desviación de los ojos hacia la derecha, ya no podía enderezar la visión, dolor de cabeza punzante y también notó cialorrea. Como antecedentes, la paciente es una paciente diabética, refiere con tratamiento irregular con metformina y glibenclamida una vez al día, y también COVID-19 2 semanas antes de haber ingresado, sin un caso de COVID leve. Al examen físico en emergencia, la paciente presentaba unas funciones vitales de frecuencia cardíaca de 116 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 20 respiraciones por minuto, una presión arterial 120,90 y una temperatura de 36,8 grados.
Al examen físico, al examen de los ojos, se vio que el ojo derecho presentaba una midriasis reactiva, ¿no? Y en el ojo izquierdo no era evaluable por el dolor intenso que como les mencioné, era el ojo más comprometido, ¿no? Por el dolor intenso, la paciente no podía abrir el ojo, había proptosis bilateral y edema bipalpebral. El ingreso al piso fue en el pabellón 7 segunda, fue el 17 de abril de 2021 y la paciente ahí en la historia de ingreso refiere que la cefalea era holocraniana, pero a predominio del lado izquierdo del encéfalo, ¿no? Y también vio aumento de volumen y flogosis en la órbita izquierda, con tosis palpebral, y también se percataron de una simetría facial izquierda con dolor ocular. Con la simetría facial es que también entre los diagnósticos diferenciales habían puesto a descartar un ACV isquémico versus hemorrágico. Por lo que más adelante vamos a ver los exámenes que se le pidieron para eso, pero llamaba la atención pues, la proptosis del ojo izquierdo predominantemente y los signos de flogosis, por lo que al principio se le catalogó como una celulitis periorbitaria. La paciente negaba traumatismos, pérdida de conciencia o fiebre, y el diagnóstico de ingreso, los diagnósticos de ingreso fueron sepsis de partes blandas, apunte de partida de partes blandas, una celulitis periorbitaria versus una mucormicosis nasocinuso-orbitaria, diabetes mellitus 2 por antecedente clínico y una parálisis facial periférica izquierda por el primer diagnóstico. En los exámenes de laboratorio imagenológico, ¿no? se le realizó un examen de KOH directo, el cual salió positivo. Glucosa de 340 miligramos por decilitro, ¿no? Con hiperglicemia. Hemoglobina 12.3, un hemograma donde habían leucocitos en 10.680 con 3% abastonados, un PCR elevado de 15.7, urea en 48, una creatinina de 0.98 y un perfil hepático normal. La paciente se le realizó en emergencia una TEM de encéfalo sin contraste, en donde no se observaban lesiones isquémicas ni hemorrágicas al momento, pero sí habían imágenes de granulomas calcificados de aspecto secuelar. También se le tomó un angiotem, bueno, antes se tomaron, ya estando en hospitalización, una TEM de macizo facial el día 20 de abril, en donde se vio lesión de densidad de tejidos blandos que ocupan los senos frontales, con celdillas etmoidales anteriores bilaterales y posteriores izquierdas, senos esfenoidales y senos maxilares, y hallazgos que ya hacían sospechar en relación a un proceso infeccioso micótico, probablemente mucormicosis. Se vieron también cambios inflamatorios de ambas cavidades orbitarias y engrosamiento de los músculos extraoculares bilaterales con proptosis bilateral en relación a una celulitis bilateral. Y se vio ya alteración de la morfología del ojo izquierdo. También, bueno, se realizó también ese día 20 de abril una TEM de órbita sin contraste, donde se vieron cambios prácticamente similares. El informe fue similar a lo que se vio en la TEM de macizo facial, ¿no? Cambios inflamatorios de ambas cavidades orbitarias, como edema preseptal, de la región preseptal y palpebral bilateral, el mismo engrosamiento de músculos, y los hallazgos en relación a una celulitis bilateral, proptosis, alteración de la morfología del ojo izquierdo, con lesión de densidad de tejidos blandos que ocupa prácticamente los senos frontales, endías etmoidales, igual también sospechoso de mucormicosis. Se realizó una resonancia de encéfalo en donde también refieren, ¿no?, prominente engrosamiento mucoperióstico con contenido heterogéneo a nivel de los antros maxilares con cerillas etmoidales y senos esfenoidales y frontal. ¿No? También heterogeneidad de señal con irregularidades de las cavidades orbitarias bilaterales con compromiso de los músculos extraoculares y de la grasa intraorbitaria.
Y también la paciente se le realizó una angiotensión cerebral donde no vieron anormalidades cerebrales, eso fue el 24 de abril. Y se vieron pequeñas calcificaciones parenquimales e incidentalmente también refiere engrosamiento de los músculos extrínsecos del ojo izquierdo con signos de pansinusitis. Entonces, la paciente, la sospecha de una mucormicosis fue vista por varias especialidades, ¿no? Fue vista por hubieron interconsultas de otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello y oftalmología, en donde ya se decide, debido al cuadro evidente y más las sospechas imagenológicas, oftalmología el día 3 de mayo decide hacer una exploración del ojo, ¿no? Entonces, en el reporte operatorio del día 3 se ve el diagnóstico preoperatorio, una mucormicosis rinoorbital, o el diagnóstico postoperatorio confirmatorio de mucormicosis rinoorbital, y la cirugía que habían programado era una exploración de la órbita izquierda. Pero al ver los hallazgos, refieren, ¿no?, de hallazgos de la exploración del vértice, se evidencia tejido necrótico, es que se decide llamar a cirugía de cabeza y cuello, los cuales también ingresan en ese momento, y se decide la exenteración de toda la zona orbitaria. Cirugía de cabeza y cuello, igual el diagnóstico preparatorio de una mucormicosis rinorbitaria, y la cirugía programada ya por ellos fue una exenteración subtotal izquierda más exploración de la órbita derecha, y al ver que también el compromiso necrótico era bastante amplio y la paciente ya presentaba los dos ojos congelados, ¿no? Ya no había el daño de los músculos extrínsecos de ambos ojos, que era bastante severo, y la paciente también ya tenía amaurosis en ambos ojos, ¿no? Y por el grave compromiso que estaba teniendo, es que también se decide la exenteración subtotal del ojo derecho. En los hallazgos intraoperatorios encontraron, pues, tanto en el ojo izquierdo como en el ojo derecho, tejidos desvitalizados con signos de licuefacción y necrosis en ambas zonas, y las venas y arterias trombosadas. ¿No? Acá tenemos las piezas operatorias en Intrasop, ¿no? Vemos la exenteración que se hicieron de ambos ojos, y vemos ahí en la parte posterior de la muestra, pues, esa área necrótica, que pues más adelante vamos a ver de que ahí se tomaron varias muestras, llegando también al diagnóstico anatomopatológico coincidente, ¿no? Entonces acá tenemos ya la pieza, ya ¿no? Ya en el departamento de anatomía patológica, listo para ser preparada, ¿no? Vemos bastante compromiso de tejido blando con zonas necróticas, ¿no? Sobre todo en la parte posterior. Acá tenemos otra imagen. Y ahí tenemos, ¿no?, junto con todo lo que corresponde a la parte posterior, por donde viaja el nervio óptico. Se procedió a cortar la pieza, y vemos, pues, ¿no?, las zonas necróticas, negruzcas de la pieza, y a mayor aumento, ¿no?, vemos, pues, el grave compromiso que había, ¿no? Luego, bueno, se procedió ya a proceder a los cortes de la pieza operatoria, ¿no?, donde podemos ver que justo el nervio óptico, el corte procedió a cortarlo de manera correcta por la mitad, que fue donde se puso a fijar, ¿no? Y vemos también que la zona tiene bastante área de necrosis en el tejido adiposo, ¿no? Tenemos más vistas de la pieza operatoria. Y este era el ojo
derecho, que bueno, la diferencia del ojo izquierdo, casi tenía pérdida del humor vítreo y acoso. Entonces después, ya procesadas las muestras, esta es tomada en el microscopio del servicio, y podemos ver pues las cifras no aceptadas, características de mucormicosis, ¿no? Vemos también en la otra imagen, pues, abundante signos de una muestra de necrosis, en donde el hongo es hallado, ¿no? Vemos acá también parte de lo que es el proceso inflamatorio y zona de necrosis cerca a la zona adiposa. A mayor aumento, ahí vemos las cifras de mucormicosis, ¿no? Acá en otra toma volvemos a ver, ¿no? Las cifras. Incluso refieren, ahí vemos una de las cifras en ángulo de 90 grados, que la bibliografía refiere que es característico en este tipo de IFAS, de hongo, de los cigomicetos. Acá igualmente área de necrosis, y vemos más IFAS correspondientes compatibles con mucormicosis. Acá vemos ¿no? más muestras del hongo, de las IFAS, por lo cual el diagnóstico anatomopatológico fue de mucormicosis. Ahora, como un recordaris de la mucormicosis de rinórbito cerebral, sabemos que es una infección oportunista altamente letal, que es causada por hongos saprófitos de la clase de los cigomicetos de la orden mucorales, ¿no? Entre los cuales tenemos varios tipos. Los principales son el género Rhizopus y el Rhizomuco. Y vemos que esta infección afecta especialmente a pacientes inmunocomprometidos, pero los cuales lo que se está viendo bastante en el hospital es que son diabéticos descompensados por cetoacidosis, ¿no? Como pudimos ver, la paciente llegó con una glucosa de 340 y era una paciente mal controlada. Podemos ver de que durante el contexto ahora de la epidemia de COVID-19, vemos que esta enfermedad, que era poco frecuente, ahora se está viendo con más frecuencia. Y si me puede confirmar el doctor Emanuel, en lo que hemos estado durante este mes, que ya se está terminando, de la rotación en anatomía patológica, habremos visto entre unos 8 a 10 casos ya de mucormicosis, y siguen llegando. Entonces, y la característica es que la gran mayoría de los pacientes son diabéticos descompensados, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está trayendo la epidemia de COVID-19, de que los pacientes crónicos que no se están controlando debido a que no están acudiendo a sus citas, no toman sus medicamentos, llegan a esas condiciones. ¿No? También otros pacientes inmunocomprometidos son los pacientes con neoplasias, especialmente las leucemias, los neutropénicos, los post-transplantados, especialmente los renales. Y la fisiopatología de la enfermedad está relacionada con factores de virulencia y de la misma inmunidad del huésped, el cual está disminuida, obviamente. La característica de esta infección es que la propensión es de diseminación por los tejidos con alta afinidad por las arterias. De ahí el problema con la mucormicosis, y como vamos a ver más adelante, cuál es uno de los objetivos del tratamiento.
debido a este problema de la alta afinidad del hongo por las arterias. El problema es que causa un daño endotelial extenso y provoca trombosis arterial con isquemia y necrosis de los tejidos circundantes. Por eso es la característica mutilante que esta enfermedad, ¿no? Y la condición acidótica promueve el crecimiento del hongo. Por eso es que en los pacientes cetoacidóticos, diabéticos descompensados, esta enfermedad es bastante frecuente. Generalmente comienza en la cavidad nasal, aunque en general también el hongo puede crecer y diseminarse en cualquier tejido del cuerpo. Por eso también incluso, no es posible realizarlo, pero se han reportado también casos de mucormicosis gástrica, que hubiera sido interesante en el caso de la especialidad haber encontrado, ¿no? Pero no se busca generalmente la mucormicosis gástrica como primera elección, ¿no? Pero vemos que comienza en la cavidad nasal y se extiende rápidamente a senos paranasales y continúa por extensión directa o hematógena a otras estructuras como la fisura pterigomaxilar. De ahí que la enfermedad se puede disparar hacia uno de los principales senos y provocar trombosis. Entonces, la fisura pterigomaxilar se localizan nervios y vasos sanguíneos importantes para irrigación nasosinusal hacia paladar y órbita a través de la fisura orbitaria. Por eso es que la mucormicosis podemos ver que al momento del diagnóstico se encuentra afectado el paladar, la mandíbula superior. Hay, como se dice, mutilación de la nariz con desaparición de los cornetes, ¿no? Necrosis de los cornetes. Y así sucesivamente empieza a subir la infección y la forma ya severa es cuando ya llega al sistema nervioso central, ¿no? En el caso de lo que nosotros podemos ver a primera instancia, pues al ocurrir la trombosis vascular regional vemos que hay edema palpebral, sinodequemosis y la proptosis característica, ¿no? Y la oftalmoplegia por la afección de los músculos extrínsecos del ojo. Y vemos también pues lo que es la anulación del reflejo pupilar. Vemos esos ojos midriáticos y en la gran mayoría ya de casos avanzados pues el paciente ya llega con ceguera a la consulta. Debido a la invasión al nervio óptico y a la trombosis de la arteria retiniana. Entonces ahí eso es lo que provoca la pérdida irreversible de la agudeza visual. Entre otros signos y síntomas, el paciente refiere dolor facial, puede haber fiebre, rinorrea, necrosis de la mucosa nasal y el tejido adyacente. Entonces, el diagnóstico con estudio histopatológico característico es de las hifas gruesas no septadas de ángulos rectos. Refieren en ángulo de 90 grados inclusive. El cultivo es útil para determinar el tipo de infección micótica o sobrevedada y guiar a la terapéutica empleada. Y aparte de la histopatología, el protocolo diagnóstico debe incluir estudios de imágenes para caracterizar la lesión y determinar la extensión de esta. Acá en la figura podemos ver, así como las hemos visto en las que llegamos a tomar en el laboratorio de anatomía patológica, vemos las hifas no septadas en color fucsia rodeadas por tejido conectivo y resto de tejido adiposo necrótico del celular subcutáneo en una tinción PAS. Se refiere que la TAC es poco específica, pero demuestra el compromiso sinusal. Entonces, podemos ver ahí, aparte de la proptosis del globo ocular, ¿no? En el seno prácticamente lleno de un material purulento heterogéneo, que es característico y que nos hace sospechar, y es lo que hemos visto mayormente cuando hemos visto durante las visitas las tomografías de los pacientes con mucormicosis. La resonancia magnética refiere que tiene una mayor sensibilidad diagnóstica y las infecciones micóticas se observan hipointensas en secuencias T1 y T2.
el famoso hoyo negro, como lo refieren los radiólogos, ¿no? Se observa, a diferencia de la tomografía, en donde se observa una imagen densa del contenido, en la resonancia es oscura. El tratamiento es una combinación de tratamiento quirúrgico, vamos a ver por qué, la terapia médica con anfotericina B y la reversión del estado inmunosupresor o cetoacidótico, o sea, controlar, en el caso de la diabetes, controlar el cuadro de hiperglicemia y tratar de normalizar en algo la glicemia para anular ese estado acidótico que promueve el crecimiento del hongo. El tratamiento quirúrgico es esencial en estos casos, especialmente el desviamiento quirúrgico, porque incrementa la sobrevida del paciente al remover el tejido necrótico, que es el caldo de cultivo del hongo. Por eso es que con el desbridamiento se logra reducir la concentración de esporas y facilitar la acción de los antifúngicos. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque al ser un tejido necrótico desvitalizado y este hongo generar la trombosis de las arterias, promueve eso, de que se perpetuice la infección debido a que la anfotericina B no llega a ese tejido por la casi nula perfusión por las arterias trombosadas. Entonces, al remover el tejido necrótico, y ahí también estamos eliminando la zona donde está alojado el hongo, y permitir un lecho vascular nuevo, es que podemos, se logra, pues, lograr en una proporción de casos la erradicación. Bueno, eso sería todo del caso del día de hoy. Muy bien, Luis. Sí, hay un detalle, y esto es algo que, como comentabas tú, está llegando bastante en Mucor. No solo, aparte de este caso, hay uno más que ha salido hace un par de días. En este caso fue bilateral. Tengo otro que es un ojo izquierdo, con la misma figura, las mismas cifras. Sí, y hay algunos reportes, sobre todo en India, donde se relaciona el COVID, aunque revisando otros artículos, porque precisamente estoy haciendo ya ahorita búsqueda bibliográfica porque llama la atención, no se sabe si COVID es causa, contribuye o es un condicionante. No se tiene del todo claro porque, bueno, COVID sí afecta la inmunidad. El tratamiento de COVID también, porque se usa corticoides en fases más adelantadas, se utiliza corticoides, que podría disminuir la inmunidad. Y lo que tú mencionas, ¿no? Un paciente que de repente ya no tiene COVID, pero como no tiene un tratamiento por la misma pandemia que no puede ir, puede llegar a esto, ¿no? Entonces, sí hay mucho que investigar y sí es una tarea pendiente que estoy proponiendo en el departamento porque tenemos material, creo que podemos acceder a las historias y revisarlo, ¿no? Incluso creo que también podemos echar mano de citología, doctora. Pedir, hacemos que llegue la muestra lo más fresco posible y le hacemos un raspadito o algo. No sé qué opina, doctora Gutiérrez. Claro, se puede hacer fresco, ¿no? Incluso si se tuviera la información de sala de operaciones que se va a hacer antes, bien fijado. Sí, porque podremos ahí hacer algo muy, muy, muy interesante para colaborar en esto, ¿no? Porque ahorita todo es COVID, todo, hasta el mundo científico, ¿no? Todos los artículos. ¿Y en cuánto tiempo avanzó el Mucor en esa paciente? Luis, ¿tienes el dato? Bueno, la paciente al final, revisando la historia clínica, la paciente hasta que llegó al hospital y todo, y se hizo el diagnóstico, más o menos, ella refiere un tiempo de enfermedad de 1 semana. Y ya para lo que fue la exenteración de ambos ojos, prácticamente fueron a las 2 semanas. O sea, su evolución fue tórpida del cuadro, pero también no está muy, muy claro porque la paciente, al menos en la historia, no refiere
pérdida de la visión, pero al final, bueno, cuando fue evaluada, la paciente estaba amaurótica y sus ojos estaban congelados. Pero ella lo que ella más se quejaba era del dolor de cabeza y el dolor del dolor facial intenso que tenía, más que la pérdida de la visión, ¿no? Que después, ya ahondando en la historia, preguntándole ya in situ, ya la paciente, bueno, me manifestó de que en realidad era prácticamente 2 semanas antes del ingreso, ella ya empezó a presentar molestias. Empezó primero, como ella refería, enrojecimiento de las conjuntivas y como prurito ocular. Y conforme pasaron los días, la paciente refiere que el dolor ocular se volvió muy intenso, como punzante, que es lo que refiere también la bibliografía. Ella refería de que el dolor era como que con alfileres le estuvieran ahí lastimando ambos ojos. Bueno, empezó primero con el ojo izquierdo, después el derecho fue el que empezó a comprometerse, pero el lado izquierdo fue el severo. ¿No tenía alguna sintomatología por la sinusitis? Refería a rinorrea. También está en la historia, sí, empezó a referir una rinorrea. Al principio era acuosa, pero después ya era más densa, ¿no? Y también refería cambio de la voz, que la voz era un poco, la notaba más nasal. ¿Y desde cuándo tuvo esa rinorrea y voz nasal? Eso fue refiere que unos días, unos 3, 4 días antes del ingreso a emergencia. Y bueno, de ahí bien rápida la evolución. Sí, eso es lo que también, bueno, es que también como pudimos ver en sus exámenes, es que la paciente era una paciente diabética mal controlada, ¿no? Y no se sabe desde cuándo habrá tenido esos niveles de glicemia, ¿no? Si pudieran haber sido mayores. Pero la paciente había llegado mal a la emergencia y llamó la atención, ¿no? La proptosis del ojo izquierdo, ¿no? Y ya cuando el derecho tenía menos compromiso, pero como también pregunté a los asistentes que habían ingresado a sala de operaciones de cabeza y cuello, me refirieron eso, ¿no? Que el grado, al momento de explorar también, vieron pues que el ojo derecho también estaba perdido. Y en las muestras que se procesaron de ambos ojos, ambos salieron positivos para la CIFA. Ah, bien, pobrecita la paciente. Bueno, está bien. Emanuel. Maestro. Sí, una pregunta. Acá hay una coincidencia o tal vez relación causa-efecto también, o un condicionante importante que aparentemente es el COVID, porque el número se ha incrementado justamente en esta tremenda epidemia. Sin embargo, esta paciente tuvo COVID, pero no hay, de acuerdo a lo que escuché, no hay tratamiento con ella. No habría recibido tratamiento corticoide, ¿o sí? No, ella no. Sabemos que no, solo que mencionaba, ¿no? Que eso es lo que se ha visto en otros casos. En esta paciente no, que yo sepa, no ha recibido tratamiento con corticoide, ¿no, Luis? No, según lo que decían antecedentes, era que había tenido COVID hace 15 días por prueba antigénica, pero que la sintomatología fue leve. Y que en su casa recibió ivermectina, citromicina, o sea, fue un tratamiento casero. Ahora, justo como usted mencionaba, yo también estaba viendo, salieron pues informes sobre los casos de India, ¿no? Y mucormicosis en pacientes de COVID-19. Pero creo que lo del COVID-19 es indirecto, sino lo que refiere lo que están saliendo los reportes es de que es por el uso del tratamiento inmunosupresor, ¿no? Con corticoides a altas dosis, más que el mismo COVID que promueva la infección por mucormicosis. Como vemos
las causas son que el paciente tiene que estar inmunocomprometido para desarrollar este tipo de infecciones, ¿no? En el caso de esta paciente era una diabetes descompensada, ¿no? Bueno, Pero justo antes de presentar, de estar preparando el caso, ya sabía que iba a salir a cotación lo del COVID-19 de esta paciente justo ahora en esta connotación de lo que está saliendo en las últimas noticias, ¿no? Justo ha dado la casualidad que justo esta paciente también tuvo COVID, entonces está la disyuntiva si también el COVID pudo tener algún efecto predisponente o bueno, o solamente la diabetes. creo que aquí sería útil revisar más casos y ver si hay algún tipo de relación. Claro, Y, y no solamente Emanuel y Luis con diabéticos, ¿no? Si hay una relación o hay en todo caso una fragilidad inducida más aún con el uso de corticoides, porque ya el hecho de que tenga COVID nomás va a diezmar a cualquiera, con el uso además de los corticoides va a facilitar tal vez la progresión no solamente de no de cualquier otra enfermedad oportunista. Lo que me llama la atención, y eso deberán confirmarlo, o en todo caso evaluarlo y examinarlo más los médicos de ahí, es que todos sean mucormicosis, por lo que estoy escuchando. Debe haber también un incremento, Emanuel, de repente de alguna otra enfermedad infecciosa oportunista, micótica o parasitaria o de otro tipo, justamente en estos casos, ¿no? Aquí aspergillus coincide también. que sea mucormicosis, aspergilosis. Sí, también se ha visto Pulmonar, aspergilosis. No, pulmonar o pulmonar y también en la misma zona, ¿no? En fosas nasales y todo eso. Estoy viendo ajá, que sí, se está empezando a reportar. por eso, porque son saprofitos, aspergilosis se encuentran en cualquier lugar ahí. El otro caso puede ser cualquier, la misma actinomicosis y otras que pudieran estar por ahí relacionadas u otro tipo de hongo. Uh-huh. De todos modos, llama la atención y así es la medicina, es dinámica, es cambiante. Indudablemente que nos llama la atención esas cosas, pero justamente ahí tiene un tema de estudio y sería interesante que lo documenten bien. De todos modos, felicitaciones a Luis, que a pesar de no ser la especialidad, se ha interesado en el caso y creo que debe seguirlos. Una pregunta adicional para Luis. ¿Esta paciente cómo está ahora? ¿Se fue de alta? ¿Está viva? ¿Qué le pasó? La paciente está en el pabellón 7 segunda, doctor. Está Todavía está ahí. recibiendo, sí, está recibiendo curaciones por cirugía de cabeza y cuello. Lo que me indicaron es de que esas curaciones, por lo menos hasta que termine de granular la zona, es más o menos 3 meses, ¿no? Donde después van a considerar ponerle un injerto, ¿no? Como él también ha estado revisando casos de cómo cómo se va rehabilitando a la paciente, ¿no? Pero sí es el cierre de las lesiones por segunda intención, estaba hospitalizada para terminar de completar las dosis de anfotericina, ¿no? Los 2 gramos que marca la norma, aunque he visto de que en casos severos, como la paciente no ha llegado a hacer una mucormicosis rinocerebral, porque en las rinocerebrales sí he visto que incluso pueden llegar hasta 4,5 gramos de dosis plena completa de anfotericina, ¿no? En el caso de la paciente, creo que iban a llegar hasta 2,5 gramos. Estaba con una dosis de 1 miligramo por kilo de peso al día. Y bueno, estaba obviamente seguía en hospitalización debido a que la paciente presentaba episodios de la hipocalemia inducida por anfotericina. Entonces estaban
estaban monitorizándola bien, ¿no? Es cierto, claro, el comentario es perfectamente válido. Además de que debemos entender que el hecho de que le hayan hecho la exéresis de ambos ojos solamente es parte del tratamiento, porque este hongo es un poco rebelde, necesita una terapia muy agresiva y esperar obviamente de que el paciente lo tolere y responda al tratamiento. El tratamiento se instala inmediatamente, ya se tiene el diagnóstico, si esto se hizo el diagnóstico previo a intervención quirúrgica, lógicamente, pero el problema es no el posterior, sino que hay que completar el tratamiento y dominar la infección, porque el hecho de que la pobre paciente haya perdido los ojos no le está garantizando todavía curación. Así es. Por lo que ya está señalando su compañero, dice que necesita un tratamiento de por lo menos unos 3, 4 meses y a veces más completar el protocolo que se tiene, y dependiendo lógicamente de la respuesta que tenga el paciente, ¿no? Pocas veces he visto yo también, aunque ya las necrosias ahora están increciendo, una mucormicosis cerebral. Yo no me acuerdo de haber visto eso. Y ahora, lógicamente, con esta pandemia, no sería raro que podría encontrarse más de un caso con un compromiso cerebral serio, quizá por lo que se está señalando. Así es, doctor. Inclusive hoy día mismo, si me lo confirman tanto Cristian como Emanuel, tenemos llegó de emergencia, de emergencia, el día sábado se ha tomado una muestra también de un cultivo para mucormicosis, de un paciente que está ahí. Como le digo, la semana estamos viendo entre 2 casos, sí, y por eso es que me interesó más exponer este caso, porque, como le digo, hemos estado viendo bastante mucormicosis último, o sospecha de mucormicosis durante todo este mes, ¿no? Entonces, y este caso en especial, que fue pues la pobre paciente que sufrió la exenteración de ambos globos oculares. Sí, claro. Felicitaciones nuevamente a todos. Casos tremendamente interesantes, de relevancia, indudablemente. Y no disminuir el entusiasmo que se tiene hasta ahora. Muy bien, Emanuel. Tú eres el dueño de la pelota. Muy bien. Ya siendo las 10:15, me voy a dar por terminada la reunión. Estamos el día